Señores, ¿cómo estamos? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días con cada uno de ustedes. Estamos listos para empezar nuestra clase de hoy. Buenas. Listo, empezamos con todo. Si recuerdas, el último punto que trabajamos en la línea de tiempo corresponde a la Edad Media. ¿Eso qué significa? Que hoy vamos a trabajar literatura de la Edad Moderna. Lo que corresponde a tu semana número 7, ¿cierto? Si hoy vamos a trabajar literatura de la Edad Moderna, hoy tenemos que establecer más o menos, primero, cuál es el panorama de la Edad Moderna, cuáles son los principales representantes de la Edad Moderna, y luego vamos a trabajar un autor específico que es el que te pide San Marcos, William Shakespeare. Entonces, planteamos nuestra línea de tiempo, como siempre, una pequeña línea de tiempo que te puede ayudar a entender este capítulo, ¿ya? Veamos. Dame un segundo. Aquí está. Y ponemos esto por acá. A ver, te cuento rápidamente. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por los saludos. Mira, vamos a hablar nosotros acerca de la Edad Moderna. Lo primero que yo tengo que establecer son las fechas. Si hablamos acerca de las fechas durante la Edad Moderna, lo primero que tenemos que establecer es cuándo inicia la Edad Moderna y cuándo termina la Edad Moderna. Si hablamos de esto, yo puedo decir que la Edad Moderna comienza en el siglo XV y termina en el siglo XVIII. La Edad Moderna, para ser exactos, comienza en 1453. Porque en 1453 se da la caída de Roma oriental o Roma de Oriente. Y termina en 1789 porque en 1789 tenemos lo que corresponde a la Revolución Francesa. Ya está. Este es el inicio y el final de la Edad Moderna. ¿Listo? Claro que sí. Ahora, si hablamos nosotros acerca de la Edad Moderna, en la Edad Moderna vamos a tener entonces siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, hasta el siglo XVIII. Continúa nuestra línea de tiempo. Cuando hablemos de edad contemporánea, nos pasamos del 18 al 19, al 20 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si comenzamos acá, lo primero que yo tengo que establecer, la edad moderna fue la edad de la lectura. La edad moderna es la edad donde el hombre corre con los riesgos. ¿Por qué? Te cuento. La Edad Media era la edad del miedo. En la Edad Media, el hombre se limitaba. Desde la antigüedad había un símbolo de la Edad Media y de la Edad Moderna. ¿Cuál es? Para que te hagas una idea. Tú sabes que en la Edad Media el mapa mundi era más o menos así. Esto era un mapa mundi en la Edad Media, cuando no existía la cartografía. Aquí tenías Jerusalén, aquí tenías Europa, África y Asia. Así era. Y cuando poco a poco se va desarrollando una mejora en los mapas, todavía no aparece la brújula, más o menos se pinta el mapa de esta manera. Obviamente, como repito, no hay brújulas, tampoco hay cartografía. Y es lo mismo. Europa, sí, se llama la flor de lis se llama eso. Acá tienes Europa, África y Asia, ¿cierto? Ahora,
Un detalle importante. Aquí, en este mapa de finales de la Edad Media, nace algo interesante. Se representa por primera vez esto. ¿Y qué es esto? El mar Mediterráneo. Y este mar Mediterráneo es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo, no solo eso, el mar Mediterráneo es donde se origina la civilización. Es en el mar Mediterráneo donde se originan los primeros pueblos, el creciente fértil. Hablamos de los sumerios, hablamos de Mesopotamia en general, hablamos de Egipto, hablamos de Grecia, hablamos de Roma, hablamos de Cartago, hablamos de Fenicia. Todo el movimiento histórico nace a orillas del Mediterráneo. Las primeras grandes batallas fueron en el Mediterráneo. En el Mediterráneo podríamos decir que nace la humanidad. Podríamos llamarle así. Es el corralito de la humanidad donde el hombre va a ir desarrollándose poco a poco. Es aquí donde aparecieron los primeros pueblos esclavistas. Es aquí donde aparecieron las primeras hegemonías. Es aquí donde aparecieron los primeros reyes, donde aparecieron los primeros imperios. E incluso es aquí donde nace la democracia. ¿Cierto? Es aquí. Todo ocurre aquí. Para que te hagas una idea, la guerra de Troya ocurrió aquí. Para que te hagas una idea, Odiseo se perdió aquí. No, no fue en el océano. Si era en el océano, no volvía. Se perdió aquí, aquí. Entonces, ese es el tema fundamental. La sociedad nace en el Mediterráneo. Ahora, los romanos también sabían eso. ¿Y qué pasa si querían salir al océano? Había un riesgo muy grande. Había un riesgo muy grande. ¿Sabes por qué? Porque si intentas salir al océano, obvio no puedes volver, ¿cierto? Eso lo vamos a hablar justo en breve, Gerardo. Mira, esto es Europa, esto es África y este es el estrecho de Gibraltar, la salida del mar Mediterráneo, ¿cierto? El estrecho de Gibraltar. Si tú intentabas salir hacia el océano, te encontrabas con algo acá, un par de columnas. Imagínate saliendo del agua, un par de columnas, sí, columnas. Se conocen como las columnas de Hércules o los pilares de Hércules. Estaban tapando la salida al mar Mediterráneo. Y estos pilares o estas columnas tenían un panel, un letrero, un anuncio, una tela con un mensaje. Se le llama columnas de Hércules, pero son de orígenes romanos. Y entonces, en estas columnas, sí, en estas columnas encontrabas el siguiente mensaje. Non plus ultra. Así dice. Non plus ultra. Que en latín, acuérdate del latín, vamos, tu latín de colegio. ¿Llevaste latín en el colegio? ¿Nada? ¿No? ¿Tampoco? A ver, significa no más allá. Eso significa no más allá. Y esto era el fin del mundo. Y como bien lo he estado diciendo hace rato, sí, si salías te caías al fin del mundo. La tierra era plana, estaba rodeada de toda clase de bestias, ¿cierto? La tierra era plana, rodeada de toda clase de bestias y obviamente, corrías el riesgo de perderte y hundirte. Este era el fin del mundo. Uno de los primeros que atravesó estas columnas va a ser Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, el día en que atraviesa estas columnas, pasa por el medio con las 3 carabelas. Cristóbal Colón escribió
lo siguiente. ¿Cómo que escribió? Los diarios de navegación de Cristóbal Colón, que bien lo puedes descargar de internet tranquilamente. Y en esos diarios Colón dijo, y atravesamos los pilares de Hércules. La tripulación sintió profundo miedo. Al pasar las horas, llegamos a una isla a la que bautizamos con el nombre de Canarias, por los animales que encontramos en ella. Quiero que notes algo. Primero, que atravesar las columnas de Hércules da miedo. En la Edad Media, el hombre se acercaba acá y decía, no, nos regresamos, ya valió, nos regresamos, ¿cierto? Por eso se dice que la Edad Media es la edad del miedo. La Edad Media es la edad donde no atravesabas las columnas. En cambio, una característica de la Edad Moderna es que en la Edad Moderna atravesamos las columnas. Y cuando atravesamos las columnas, sentimos miedo. Es como que yo te diga, si cruzas esa puerta, te caes al fin del mundo. Tu abuelo nunca la cruzó, tu papá nunca la cruzó, pero tú la estás cruzando. Miedo. Miedo con emoción, pero miedo. Y de pronto llegaste a una isla a la que llamaste Canarias. ¿Sabes lo que significa esto? El mundo más allá de las columnas no tiene nombre. El mundo más allá de las columnas no es conocido. Por eso es que para el español lo que está haciendo es descubrir. Por eso el español le llama descubrimiento de América, aunque la historia diga que no lo fue, pero para ellos sí lo era, a eso me refiero. Para ellos todo el mundo es nuevo. Y en este afán por descubrir este nuevo mundo, llegan a esta isla donde encuentran unos animales, por lo que le ponen el nombre de Canarias. ¿Te acuerdas, no? Encontraron dos perros enormes, dos mástines napolitanos enormes, que nadie sabe cómo llegaron a esa isla. Y entonces allí fue en donde atravesaron, llegaron a esa isla y le pusieron por nombre Canarias, por los canes que encontraron en ellas, ¿cierto? Por los canes que encontraron en ellas. Ahora, así es como el hombre descubre el nuevo mundo. Por eso, resumamos, Edad Media, Edad del Miedo, Edad Moderna, Edad de la Aventura. Y nuestra pregunta sería, ¿qué hizo que el hombre deje la Edad Media para abrazar la Edad Moderna? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hizo? Y acá, ojo, no pienses que no estoy leyendo todos tus comentarios, solo que quería cerrar la idea. Sí, Jeremy, y sí, también Lorena, y sí, a todos los que hemos estado escribiendo, esto es lo que va a estar, esto es lo que va a estar en el escudo de San Marcos. En el escudo de San Marcos tenemos las columnas de Hércules, pero le borras el nombre. En el escudo de San Marcos solo es plus ultra. Carlos V, siglo XVI, significa ve más allá. Exígete, innova, UPC, no, esa no es. Ve más allá, arriésgate, ve más allá significa, obviamente. Ese es el mensaje que Carlos V en el siglo XVI propuso para San Marcos. ¿Listo? Ahí está. Ahora, esto es lo que va a representar. Sí, salieron por el comercio, salieron por las nuevas rutas de comercio y terminaron buscando rutas por el sur de África, recorriendo el Atlántico. Eso es edad moderna. En resumen, lo que me preguntaste, la Edad Media es la edad del miedo, en cambio en la Edad Moderna tenemos la edad de la aventura. El hombre va a romper con su miedo y el hombre va a trascender. Por eso la Edad Moderna es importantísima. Ahora, un detalle importante de la Edad Moderna. Atento, 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 atento. Un detalle importante de la Edad Moderna. ¿Por qué en la Edad Media no cruzaron las columnas? Porque no había recursos suficientes. Simple. Es como que yo te pregunte, oye, ¿por qué en el año 69, cuando el hombre aparentemente llegó a la Luna, ¿por qué no llegó a Marte? Ya de una vez, ya que está afuera, no había recursos suficientes. Lo mismo te digo acá. No había recursos suficientes para salir al océano, sino hasta el siglo XV. ¿Por qué? Porque en el siglo XV el tiempo cambió preciso para esto. Mira, en el siglo XV nosotros vamos a tener, ¿qué cosa?
El hombre quiere el puesto de Dios. Simple. Dios era omnipresente. El hombre no sabe ni dónde está parado. Ah, pero con la brújula esto cambió. Primer punto. Brújula. Con la brújula el hombre se va a volver omnipresente. Obviamente tú no puedes navegar por el océano si no tienes brújula. Primer punto, ¿cierto? Si no tienes brújula no puedes navegar. Ese fue el punto claro que ayudó a estos viajes. Segundo, Dios es omnipotente, pues el hombre va a tener la pólvora. Y con la pólvora van a nacer las hegemonías, los cañonazos, los mosquetes, claro. Otro, Dios es omnisciente, el hombre no lo sabe todo, pero quiere saberlo. Y como el hombre quiere saberlo, el conocimiento se difunde en el siglo XV. ¿Cómo? Con la aparición del papel. ¿Por qué? Porque el papel aminora los costos de los libros. Ahora que tenemos papel, es una frase que se hablaba en la Edad Media, Yamile. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tres cosas. Omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todas partes, omnipotente, lo puede todo. Entonces el hombre busca las tres. El hombre busca omnipresente, por eso aparece la brújula. Claro, todo viene de Oriente. El hombre quiere hegemonías, por eso tiene la pólvora. Y el hombre quiere saberlo todo, primero abarata los costos de los libros, el papel. Y luego de abaratar los costos de los libros, la producción del libro la hace más sencilla, la imprenta. Ahora los hombres escriben libros, ¿te das cuenta? Ahora los hombres escriben libros, ahora los hombres marcan huella, ahora los hombres cambian su destino. Por eso es que el hombre pretende ser omnisciente. Ahí lo tiene, brújula, pólvora, papel e imprenta. Ya está. ¿Y todo esto qué permitió? Permitió que el hombre llegue a un lugar, a América. Y cuando el hombre llega, obviamente, esto no se llamaba América, vamos a llamarle el Nuevo Mundo, Indias Occidentales, y cuando el hombre llega al Nuevo Mundo, hasta la economía, ¿qué fue? ¿Todo bien? Ahora, hasta la economía va a cambiar. ¿Por qué la economía va a cambiar? Porque en la Edad Media la riqueza de un pueblo estaba en la tierra. En la Edad Media la riqueza de un pueblo estaba en ser dueño de la tierra. ¿Te das cuenta? Y como es dueño de la tierra, el señor feudal era el hombre más poderoso. En la Edad Moderna, claro, en la Edad Media es la escuela fisiocrática, el feudalismo. En cambio, en la Edad Moderna la riqueza está en los metales preciosos. La economía cambió y nació el mercantilismo. Todo el oro, plata arrebatado a los pueblos americanos generó la aparición de ese mercantilismo. La riqueza se encuentra en los metales preciosos. Y así nació la Edad Moderna. ¿Estamos bien? Recién empieza el recorrido. Ahora, si hablamos de la Edad Moderna, la toma de Constantinopla originó que muchos artistas que vivían en Bizancio tengan que migrar. Y cuando estos artistas migraron, se fueron a Florencia. Y en Florencia nacería precisamente la cuna de este arte. En Florencia nacería el Renacimiento. Porque Florencia era la ciudad del arte, Florencia era la ciudad de la pasión, es la ciudad donde nació Dante, es la ciudad, es la ciudad donde van a aparecer todos los artistas, van a viajar a Florencia para refugiarse, y es aquí, en Florencia, que nace el Renacimiento. Hablemos acerca del Renacimiento. Vamos a ver. ¿Qué debemos saber acerca del Renacimiento? Te cuento. Para empezar, analiza lo siguiente. Yo voy a renacer. Una pregunta. Si yo voy a renacer, ¿es lo mismo que resucitar? ¿Sí o no? Obviamente, no. Resucitar es levántate, Lázaro. Te levantas a la edad que tienes. Renacer es un volver a empezar. Renacer es un nuevo inicio. Y entonces, si yo voy a renacer, lógica rápida, es porque yo he estado muerto. Y como yo he estado muerto, es porque yo he estado vivo. Mira, lógica
Simple y sencillo. Renacer es después de morir. Morir es después de vivir. Ahora, escucha. Mira, 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 mira. Si renacer es lo moderno, es decir, renacer es la edad moderna, entonces el renacimiento se opone a la muerte. Y la muerte será la etapa en donde no se soñaba, no se imaginaba, el hombre vivía del miedo. ¿Cómo se llamaba la muerte? Ah, la muerte es lo medieval. Por eso se llama renacimiento, pues, porque la Edad Media mató al hombre. Y como la Edad Media mató al hombre, el hombre ahora quiere renacer. ¿Pero por qué quiere renacer? Porque hubo una época en la que estaba vivo. Y la época en la que estaba vivo es precisamente lo antiguo. Antiguo. Entonces tenemos la vida, la edad antigua. En la Edad Media el hombre muere. Y en la Edad Moderna el hombre intenta renacer. Sí, lo clásico es lo antiguo. El hombre intenta renacer. Entonces podríamos decir que en el Renacimiento el hombre no es igual a lo antiguo. Ojo, en el Renacimiento el hombre no es igual a lo antiguo, pero se parece, pero se parece. ¿Por qué? Porque yo lo admiro. En el Renacimiento existe una admiración por la cultura clásica. ¿Y esto a qué se debe? A que en ambas épocas vamos a tener al hombre como centro de todo. Y eso se llama antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El hombre es el centro de todo. ¿Estamos bien? A diferencia del humanismo, el hombre busca la verdad. No, acá el hombre es Dios. Simple y sencillo, acá el hombre es Dios. Antropocentrismo. ¿Por qué? Te cuento. Porque en esta época nos gusta la belleza. Y la belleza está basada en la sencillez. La armonía, la delicadeza, la calma. Otro detalle, en el Renacimiento vas a sentir un enorme gusto, un amor. ¿Qué te gusta? ¿Qué amas? Grecia y Roma, los clásicos en general, los clásicos. ¿Qué amas? ¿Qué te gusta? Fácil. Me gusta el hombre como raza humana. Me gusta el presente, como una época donde cualquiera podía hasta ser artista. Eso es el Renacimiento. Y en el Renacimiento lo que estás diciendo es esto precisamente, admiración por los clásicos. En el Renacimiento te gusta Grecia, en el Renacimiento te gusta Roma, en el Renacimiento te gusta, claro, lo grecorromano, excelente. Eso es el Renacimiento. Ojo, no los imitas, solo los admiras, que es distinto. En el Renacimiento te gusta la mitología. En este Renacimiento va a nacer el individualismo. ¿Qué es individualismo? En el Renacimiento yo no te voy a contar historias de pueblos. En el Renacimiento yo te voy a contar historias de hombres. ¿A qué me refiero? Yo no te voy a contar la historia de Verona, te voy a contar la historia de Romeo y de Julieta. Ah, a eso se refiere con historias de hombres, ¿te das cuenta? Otro detalle más. En el Renacimiento nacen los mecenas. ¿Qué es un mecenas? El mecenas es el protector del artista. El mecenas es el que te mantiene. Para que te hagas una idea, imagina que tienes talento. No es broma, sí debes tener algún talento. Imagina que te gusta el arte. Imagina que te gusta la música, te gusta el baile, te gusta la actuación, te gusta la pintura, o te gusta la escultura, o te gusta el fútbol también, ¿por qué no? Algún deporte, imagínate que te encanta algún deporte, ya, lo que tú quieras. TikTok no cuenta como talento, discúlpame. Ahora, entonces, eso tampoco. Vamos, escúchame. Imagina lo siguiente.
Yo te digo, oye, si tú tienes talento y eres bueno para lo que haces, hagamos algo sencillo. Deja de prepararte para un examen de admisión. ¿Cómo? Deja de prepararte para un examen de admisión. Es más, no postules. A menos que sea una carrera vinculada al arte, no postules. A menos que estudies música en el conservatorio, a menos que estudies pintura, no postules. Solo dedícate a tu arte. Busca que te enseñen en tu arte. No pierdas tiempo aprendiendo cosas que no te sirven. Vive para tu arte. Profe, pero del arte no se vive. Exacto, en esta época sí. En esta época sí. Si tú le decías a papá, quiero ser músico, papá se emocionaba. Te presentaba un músico y te dejaba con él para que aprendas. Y el requisito es este. Si tenías talento, ya no trabajas, no estudias, solo te dedicas al arte todo el día. No es lo mismo ser músico los domingos un ratito que todos los días de la semana. ¿Te das cuenta? Todos los días de la semana. No es lo mismo jugar pelota una pichanga los domingos de la mañana que jugar todo el día con disciplina. Eso es lo que va a pasar acá. Y entonces, profe, pero la vida cuesta. Simple, te conseguimos un mecenas. ¿Cómo es eso? Yo soy tu mecenas. Tú dedícate a tu arte, yo te pago todo lo que necesites. ¿Cómo? Sí. ¿Tienes deudas? Te pago las deudas. ¿Tienes necesidades? Te cubro todas tus necesidades. ¿Quieres relajarte? ¿Estás estresado? Toma, date un viajecito. Ve con quien quieras, diviértete. Diviértete. Excelente tu pregunta, Liliana. Obviamente, ¿no? Y no, Angie, no es un sugar. El sugar sí te pide algo a cambio. Escucha, la pregunta de Liliana fue buena. ¿Qué te piden a cambio? ¿Cómo te devuelvo todo lo que me estás dando? Simple y sencillo. No, Sebastián, por más que quieras pagar así, no. Simple y sencillo. Te lo explico de la siguiente manera. Tú solo dedícate a ser grande, famoso, importante. El hombre que tiene dinero va a morir y nadie lo va a recordar. En cambio, tú tienes talento y vas a ser recordado por siempre, si es que apoyan tu talento. Ah, hagamos un trato. ¿Cuál es el trato? Dinero a cambio de inmortalidad. ¿En qué consiste esto? Yo te doy dinero, pero cuando tú seas famoso y grandioso y todo el mundo te aplauda, tú solo tienes que decir, no lo hubiera logrado si no fuera por él. Y cuando te aplaudan a ti, me aplauden a mí. Y cuando tú entras a los libros de historia, yo entro en los libros de historia. ¿Te das cuenta? Es como un patrocinador, querrán decir hace rato, patrocinador. Manager y representante no es eso. El manager es el que te representa en los contratos, pero tú le pagas un sueldo. En cambio, acá el patrocinador, el sponsor, es el que te da todo el dinero a ti a cambio de que luzcas su marca, a cambio de que luzcas su marca. Claro, es que nosotros vivimos en otros tiempos, Mari. Son otros tiempos. Por eso te digo, en esta época amabas al hombre y amabas al presente. ¿Por qué? Porque eran tiempos bonitos. Eran tiempos bonitos. Sí. Hoy en día se llama patrocinador, sponsor, pero es poco probable, ¿no? Que dice, ya. En el caso de Shakespeare no vamos a hablar de mecenas. Hay uno, pero no, la historia no maneja su nombre, porque se cree que ni siquiera era su mecenas, sino que era el verdadero autor de sus obras. El verdadero autor de sus obras y que Shakespeare solo firmaba. Pero esa es otra historia, ¿ya? Ahora sí, no se compliquen, no se compliquen. No solo en Italia, la Iglesia Católica va a ser la gran mecenas en la edad moderna. La Iglesia Católica se encarga de financiar a grandes artistas a cambio de tener fama y prestigio, a cambio de que la Iglesia no pierda credibilidad. ¿Por qué? Porque acá en esta época lo religioso pierde importancia. Y si acá en esta época poco a poco lo religioso pierde importancia, el hombre ya se cansa de las promesas divinas. Claro,
Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci son ejemplos, ¿no? El hombre ya se cansa de las promesas divinas. ¿Cómo es esto? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque todos tienen algo en el más allá. Entonces el hombre no quiere algo en el más allá. El hombre lo quiere ahora. El hombre lo quiere aquí. Y entonces en esta época va a aparecer algo. El goce terrenal. Este es un tema muy importante. El goce terrenal. Y este goce terrenal va de la mano con un tópico que vamos a ver más adelante. Carpe diem. ¿Te acuerdas lo que era el carpe diem? Vive el día, goza el momento, aprovecha tu juventud, vive el presente. Claro, eso es carpe diem. Vive el día, goza el momento, aprovecha tu juventud. Eso es renacimiento. ¿Se entiende la idea? Ahí tienes entonces tu primer momento. Romeo y Julieta es renacimiento. Las églogas de Garcilaso de la Vega son renacimiento. El Lazarillo de Tormes es renacimiento. Fray Luis de León es renacimiento, para que tengas una idea. Ahora, este renacimiento va a convivir con otra corriente, pero esta ya es del siglo XVII. Y en el siglo XVII, la segunda corriente se va a llamar barroco. ¿Qué cosas sé del barroco? Te cuento. Si hablamos nosotros acerca del barroco, el barroco nace en el siglo XVII. Por cierto, no te vayas a olvidar, el Renacimiento dijimos que nació en Florencia y va del 15 al 16, fíjate de la línea de arriba, la línea de arriba. El barroco es el arte del siglo XVII. Nace en toda Europa de manera general, adopta diferentes nombres. Y cuando hablamos nosotros de arte barroco, planteamos lo siguiente. El barroco nace en medio de una crisis económica, política, social y militar. Y esta crisis genera decepción. Esta crisis genera pesimismo. Ese es el barroco. ¿Para qué vivir si me voy a morir? ¿Para qué limpiar si se va a ensuciar? ¿Para qué esforzarme si voy a perder? Eso es barroco. ¿Se entiende? Eso es barroco. Del siglo XVI al XVII sigue, sí, el Renacimiento es del XV al XVI y el barroco ya está en el XVII específicamente, solo XVII. Ahora, carpe diem es vive el día, carpe diem vive el día. Claro, lo que dices Molly es muy cierto. Lo que dice Alexis también. Chao, Alexis, chao. Ahora, vamos a ver, otro. Sí, en el siglo de oro es igualito, en el siglo de oro es igualito. Ahora, vamos a ver, si hablamos nosotros del barroco, dentro de la literatura barroca, nosotros vamos a tener acá lo siguiente. El barroco se caracteriza porque te gusta la belleza, pero la belleza barroca se rige por la complejidad. El barroco es demasiado adornado, el barroco es demasiado retocado, el barroco es demasiado maquillado, porque en el barroco vamos a tener exuberancia formal. El barroco posee una literatura demasiado adornada, demasiado maquillada. No, eso es otra cosa. En el barroco lo que tenemos es una pintura donde no hay ningún espacio libre, donde no hay ningún espacio vacío, pero sigue siendo bello. Ojo, sigue siendo bello, solo que es una belleza compleja y decorada. Dame un segundo, anda tomándole pantallazo, un ratito, dígame. Como un horror al vacío, excelente, como un horror al vacío. Ahora, si hablamos nosotros del barroco, para que te hagas una idea, en el barroco, para empezar, yo odio al hombre. En el barroco yo odio al presente.
Es todo lo opuesto al Renacimiento. Yo odio al hombre, escúchame bien, yo odio al hombre. ¿Por qué? Porque en el barroco hay una crisis económica, crisis política, crisis social, crisis militar. Y también por eso odio al presente. Pero los clásicos nunca. Al contrario, el barroco se caracteriza por las alusiones mitológicas. ¿Qué significa esto? El barroco es demasiado adorno, el barroco es demasiado decorado, el barroco... ¿qué hablas, Fernando? Ya no te entiendo, ya te fuiste muy lejos. La batería de la cámara está baja. En el barroco vamos a hablar bastante de alusiones mitológicas. Por ejemplo, en el barroco yo te voy a hablar de mitos griegos, mitos romanos, pero no te los voy a explicar. Se apagó la luz. No te los voy a explicar. Te explico. Sí, ahorita, eso sí es cierto, Rubí, ahorita lo ponemos. Entonces, escucha, en el barroco yo voy a hablar de Grecia, voy a hablar de Roma, voy a referirme a los mitos, ¿correcto? Voy a referirme a los mitos sin explicarlos. Como que yo te diga, tienes el mismo rostro de acción cuando espiaba Dafne. Nada más. O, por ejemplo, es como que yo te diga, nuestro encuentro fue como el encuentro de Diomedes y Glauco. ¿Y tú quién? Diomedes y Glauco. Averigua quiénes son y qué pasó cuando se encontraron. Eso es alusión mitológica, ¿correcto? Hacer que la expresión sea un poquito más compleja. Otro detalle, y bien lo que dices, a nivel de figuras literarias, en el barroco predomina la metáfora y en el barroco predomina el hipérbato, desorden en la oración. Por eso es que se puede decir que el barroco es una figura de retorcimiento formal. ¿Qué es el retorcimiento formal? Demasiado decorado, demasiado adorno. Contradictorio, idealismo y realismo, no. El idealismo nace en el siglo XVIII y el realismo en el XIX. Todavía no metamos esos términos, pero sí podríamos decir que hay una contradicción entre un materialismo y una visión más subjetiva de la vida. Eso sí, sí, pero ten cuidado con las palabritas nada más, pero sí, sí está bien eso. Otro, dentro del barroco, nosotros vamos a tener la vida como inestabilidad, el dinamismo. ¿Te acuerdas que en el Renacimiento te gusta lo terrenal, ya no lo celestial? Imagina lo siguiente, te aferraste a lo terrenal y ahora descubres que lo terrenal no dura nada. Y como lo terrenal no dura nada, entonces te deprimes más. ¿De qué estamos seguros en esta vida? Diría el barroco. Bueno, mientras que el Renacimiento te diría, no estamos seguros de nada, así que goza, disfruta, vive, bebe, viaja. Eso diría un renacentista, ¿no? Vive la vida loca. En cambio, el barroco te diría, de lo único que estamos seguros en esta vida es de que todo termina. De lo único que estamos seguros en esta vida es que todos, absolutamente todos los objetos que tienes se van a perder, se van a malograr, se van a dañar, te los van a quitar. Y que todos los que te rodean se van a marchar. Piensa en una foto tú de niño rodeado de puros adultos, tus padres, tus tíos, tus abuelos. Si llegas anciano, vas a tener que enterrar a cada uno de ellos. Si llegas anciano, vas a tener que despedirte de cada uno de ellos. Yo diría que al revés, Andrea. El barroco piensa en el final y el renacimiento piensa en el ahora, ¿cierto? Entonces, el barroco es aquel que todo lo pierde, todo se marcha, todo se va, por eso se deprime, por eso se deprime. Claro, por eso te digo inestabilidad, dinamismo, solo sabes que nada tienes, nada te queda. Ese es un pensamiento barroco.
En el barroco, la literatura barroca entonces es una literatura maquillada. ¿Sabes por qué el maquillaje, no? El maquillaje tiene algo de pesimismo en el arte. ¿Por qué? Porque te maquillas para que se vea mejor. ¿Y por qué te maquillas para que se vea mejor? Porque hay una conciencia de que sin maquillaje no se ve igual. ¿Te das cuenta? Sin maquillaje no se ve igual. Entonces hay una necesidad allí. Lo mismo pasa con el discurso barroco. Maquillas la expresión, ¿para qué? Para que se vea mejor. Ese es el pensamiento barroco. Entonces, en el barroco tenemos esta exuberancia, tenemos este retorcimiento, tenemos alusiones mitológicas, tenemos el odio al hombre, el odio al presente, inestabilidad, dinamismo. Y lo que estabas mencionando, vamos a llamarle dualismos. Por ejemplo, en el barroco vamos a tener la realidad versus la ficción. En La vida es sueño, por ejemplo, vamos a tener acá un posible idealismo no filosófico con un pragmatismo o materialismo, como en el Quijote. Por eso el Quijote es barroco. Ah, en el barroco tenemos a Góngora, en el barroco tenemos a Francisco de Quevedo, en el barroco sí, en el barroco tenemos, por ejemplo, a Calderón de la Barca, tenemos a Miguel de Cervantes. Este contraste se suele llamar claroscuro. Y esto hace que las obras, y Lope de Vega también, esto hace que las obras posean hermetismo. Hermetismo, o sea, cerradas, inentendibles, incomprensibles. Y eso es barroco. Ya tienes Renacimiento, ya tienes barroco. Son caras opuestas, ¿cierto? Nos falta la tercera. ¿Y cuál es la tercera? La tercera se va a llamar neoclasicismo. Durante la pandemia, la prensa San Marcos le llamó ilustración, pero la ilustración es el momento histórico. El momento literario se llama neoclasicismo. Van de la mano, por si acaso, igual te voy a explicar las dos. No te preocupes. Mira, 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 mira. Si hablamos de neoclasicismo, aquí nos interesa la ilustración. Y si hablamos nosotros de la ilustración, aquí en la ilustración vamos a tener primero el siglo de las luces. Así se llama, el siglo de las luces. Aquí en la ilustración, hermetismo es cerrado, que no entra nada, que no se entiende. En la ilustración vamos a tener la filosofía racionalista. En la ilustración vamos a tener el racionalismo exacto. Acá aparece René Descartes, pienso, luego existo, y es acá que a nivel político es el fin del sistema feudal. Vamos a acabar con el feudalismo. Y cuando acabemos con el feudalismo, aquí vamos a tener precisamente el apego a la filosofía, el apego a la razón, el apego a la ciencia, al conocimiento, y es aquí que nace el capitalismo occidental. Ahí lo tienes, capitalismo occidental. Todo eso es ilustración. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de la ilustración, aquí con la ilustración, la literatura neoclásica, ¿qué característica tiene? Su nombre lo dice, imitación a los clásicos. Imitemos a Grecia, imitemos a Roma. Primera idea. Segunda característica, aquí vamos a tener una literatura que persiga un fin didáctico, un fin moral. Yo te quiero educar. La pregunta es, ¿para qué quiero educarte? Es porque también tenemos un fin político. La única forma de cambiar el mundo es cambiándote a ti. Ah, mi sueño en el neoclasicismo es conseguir el hombre honesto.
¿Qué es un hombre honesto? El hombre honesto es el hombre que se porta bien a pesar de que no lo vigilen. El hombre honesto es el hombre que se comporta correctamente a pesar de que no lo amenacen con leyes, por ejemplo. El hombre correcto, el hombre honesto, correcto, va a ser el sueño. Pero para lograr ese sueño te tengo que poner muchas reglas. Para lograr ese sueño tiene que aparecer una enorme normatividad. Si yo te pongo reglas ahora, es para que cambies más adelante. Ese es el objetivo, generar un cambio en el entorno. Por eso la literatura acá va a basarse en la verosimilitud, lo real. Por eso la literatura acá no va a ser fantasiosa, y es acá precisamente donde vamos a tener la aparición de un teatro con las mismas reglas del teatro clásico. Acá en el teatro, por ejemplo, aparecen después de muchos siglos las normas aristotélicas. Unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. Aquí aparece el teatro de Molière, aquí aparece el teatro de Racine, el teatro, por ejemplo, de Pierre Corneille, aquí aparece, claro, la Fontaine con las fábulas, y aquí aparece Denis Diderot, la enciclopedia de historia, vas a ver a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y esto que está acá, la ilustración, precisamente va a ser el punto previo para lograr la Revolución Francesa. Entonces, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. La Edad Moderna comienza en el siglo XV, en 1453, con la caída de Roma Oriental. Esta Edad Moderna nace de la mano de diversos inventos y descubrimientos, como la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, y todo esto marca la llegada a América o Nuevo Mundo. Luego, en el siglo XV y XVI, aparece el Renacimiento. Con el Renacimiento tenemos que aparece en Florencia entre el XV y XVI, y es un renacer, un admirar a lo antiguo, a lo clásico. El hombre es el centro de todo. Te encanta la belleza sencilla, te gusta el hombre, te gusta el presente, admiras a los clásicos. Por cierto, esto de admirar a los clásicos le llaman humanismo, lo que vimos la semana pasada. Ah, profe, el humanismo no valoraba la cultura. Ya pues, ¿qué cultura crees que valora? La clásica, pues. Ah, por eso cuando yo digo humanista, significa que admira a los clásicos. Ah, individualismo, historias de hombres, no de pueblos. Aparece el mecenas, ese que tanto quieres. Acá lo religioso pierde importancia y el goce terrenal es lo más importante, el carpe diem. Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Sí, la filósofa diría, sí. Esto de aquí es renacimiento. En cambio, en el barroco tenemos el siglo XVII. El barroco es decepción, el barroco es pesimismo, en el barroco la belleza es demasiado compleja y retocada, es todo lo opuesto, el barroco es demasiado adorno, el hombre, el presente son odiados. En el barroco te encanta la mitología, la metáfora de Hipérbato, la literatura es retorcida, inestable, dinámica, y aparecen pares como realidad ficción o como idealismo y materialismo. Y la literatura es cerrada, inentendible. Y en el neoclasicismo o ilustración, lo que vamos a tener es precisamente el siglo de las luces. Y es aquí, en este neoclasicismo, que vamos a tener el racionalismo, el fin del feudalismo, la aparición del capitalismo, el gusto por la ciencia, la filosofía, y en literatura, imitación a los clásicos, fin didáctico y moral, el sueño es el hombre honesto, preocupación por las normas, y te gusta lo real, lo verosímil, y las reglas aristotélicas. Antropocentrismo, hombre centro de todo. Pesimismo, didactismo, educación. ¿Se entendió? Ahí tienes tu panorama de toda la edad moderna y tan cronometrados que son prácticamente las 11 de la mañana. Vamos, a ver, sí, ya con esto estaríamos pasando a la segunda parte, y la segunda parte es más sencilla. ¿Por qué? Porque la segunda parte tiene que ver con un autor, con William Shakespeare. ¿Ya está?
¿Qué significa seguir las normas aristotélicas? Aristóteles decía que las obras de teatro debían tener unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Es decir, la obra debía durar un día, debía tener un escenario y tener un solo hecho. Si tú haces una obra de teatro siguiendo esas reglas, a eso se refiere. ¿Listo? Retorcimiento formal es cuando escribes algo que no se entiende. En vez de explicarlo, te pongo un ejemplo. La razón de la sinrazón, que de razones razonadas fuera, que de una razón sin razones descubriese la sinrazón de la razón, que después de mucha sinrazón llegase a una suculenta razón, entonces descubres que en la sinrazón se alberga una razón. Pero ¿cuánta razón tiene? Ni el mismo Aristóteles diría lo mismo. Eso es un fragmento del Quijote. Eso es un fragmento del Quijote. Ahí tienes retorcimiento. Mi cerebro, dices. No entendí. Pero tiene razón, ¿cierto? Pero tiene razón. No, habla bien, Lady. Habla bien, Lady. Por ejemplo, Calderón de la Barca es barroco. Y heme aquí de estas prisiones cargado, pero en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Eso es barroco, complejidad, retorcimiento, profundidad filosófica. ¿Ya te diste cuenta? Eso es barroco. Romeo y Julieta es renacimiento. Ahí está la diferencia. Y en neoclásico, vas a preguntar, El Avaro de Molière, una obra que tiene una enseñanza moral. Una obra que tiene una enseñanza moral. ¿Listo? Ahora sí, podemos tomarle una foto, ¿te parece? Perfecto. Vamos a tomar un pantallazo, borramos, hacemos la segunda parte. Ya está. Un ratito, por favor. Ya está. Sí, sí, sí. Pero en el Renacimiento también está Lazarillo de Tormes, es una novela en primera persona. En el Renacimiento también está Garcilaso de la Vega con las églogas, y son poemas en verso. ¿Listo? En el Barroco predomina la novela, el Quijote, pero también hay teatro, La vida es sueño, Calderón de la Barca, y está en verso también. Y también Hamlet, Otelo, Macbeth, son obras teatrales del Barroco. Entonces, como que no puedes decir que en Renacimiento, en Barroco, predomina cierto género. En ambos hay novelas, en ambos hay teatro, en ambos hay poetas. Y en el neoclasicismo lo que sí se puede diferenciar es que el teatro neoclásico no está en verso. Eso que has dicho sí está bien, el teatro neoclásico está en prosa, está en prosa, pero también sigue habiendo teatro, también sigue habiendo poesía, poesía en verso, también siguen existiendo ensayos, o sea, entonces no puedes delimitar un género o una época. Como te has dado cuenta, las características no son de género, son temáticas en su mayoría, son de profundidad más que de forma. Espero que se haya entendido, sí. Yo sé que quizá te lo han explicado, pero basándote en un libro. Por ejemplo, si yo te digo que Renacimiento es Romeo y Julieta, aplica lo que dijiste. Y si yo te digo que Barroco es Quijote, aplica lo que dijiste. Y si yo te digo que neoclasicismo es el Avaro, aplica lo que dijiste. El problema es que para San Marcos no solo vienen esas tres, vienen muchas más. Y cuando tú amplías la muestra, la regla cambia. A eso se refiere, la regla cambia. Nada más, ¿sí? Espero que se haya entendido. Sí, estoy siendo delicado al responder también, por favor. Ya no vayan a tomar la mano. Ahora sí. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Fuiste tú la que preguntaste, Liliana? Ah, mucho gusto, te escuché entonces. A ver, ya está. Perfecto. A ver, señores. Se toca tres, dile, cállate sola nomás, cállate sola. Ya, vamos. A ver, vuelve por aquí. Vámonos a la era isabelina. Si hablamos nosotros acerca de la era, así le vamos a llamar, era isabelina, ¿qué tenemos que saber? Vamos a ver. Primer punto. Si hablamos de la era isabelina, ¿virtual o presencial? Pregunta. Oye, tu ciclo es virtual. ¿Cómo que virtual o presencial? Si hablamos de la era isabelina, siglo XVI, siglo XVII.
¿Ya está? En la isabelina vamos a tener ambos, siglo XVI y siglo XVII. El siglo XVI en la isabelina se llama Renacimiento y el siglo XVII en la isabelina se llama Barroco. Ah, mezcla las dos. Sí. Se llama era isabelina porque aparece durante el reinado de Isabel I. Ah, si hablamos nosotros acerca de la era isabelina, con la era isabelina, nosotros específicamente vamos a tener aquí la presencia de William Shakespeare. Sobre su vida, nada para tu examen, no te compliques. Sobre Shakespeare, lo que sí pregunta, al menos la presa San Marcos, y bastante a veces pregunta, ¿qué obra es dramática, qué obra es lírica, qué obra es comedia, qué obra es tragedia? Es uno de los pocos autores en la pre donde te piden varios libros, solo por cultura general. Entonces vamos a estudiarlos. Si hablamos acerca de William Shakespeare, lo primero que yo tengo que manejar es que Shakespeare trabaja géneros. ¿Cómo es esto? Comenzamos. La literatura de Shakespeare comienza con la lírica. Y si hablamos de la lírica, uno de sus primeros textos se llama Venus y Adonis. Y el otro texto se llama El rapto de Lucrecia. Ambos son textos líricos. Ahí está, líricos, lírica de Shakespeare. Segundo, tenemos el teatro en William Shakespeare. Y si hablamos del teatro, esto varía de acuerdo a la especie. A esto también lo tienes que saber, obviamente. No es lo mismo la comedia, la tragedia, que el drama. Y entonces, solo los títulos, si hablamos de comedias en la literatura de William Shakespeare, tenemos, por ejemplo, Sueño de una noche de verano. Esta es una comedia de William Shakespeare. Sueño de una noche de verano. Tenemos en comedia de William Shakespeare La Tempestad. Tenemos en comedia de William Shakespeare Mucho ruido, pocas nueces. El mercader de Venecia, entre otras. Esto que estoy mencionando solo son títulos, porque a veces te piden esto de aquí, ¿cierto? El mercader de Venecia, ya está. Ahora, luego, a veces te preguntan por los dramas de Shakespeare. William Shakespeare hace drama, pero su drama es histórico. Por ejemplo, Enrique V, en realidad tiene la biografía de todos los Enriques. Enrique I, Enrique II, Enrique III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VII y Enrique VIII. Pero Enrique V es el más destacado. O Ricardo III también tiene todos los Ricardos. También tiene todos los Ricardos. Y por último, tenemos la tragedia, y esta es la que más interesa para un examen de admisión. E interesa la tragedia por una razón. Si tú analizas las tragedias de William Shakespeare, lo primero que puedes señalar es que en cada tragedia de Shakespeare siempre vas a tener un arquetipo humano. Así se llaman, arquetipos humanos. Si hablamos acá de esto, significa que cada tragedia de Shakespeare representa una pasión. ¿Qué más? Si hablamos de William Shakespeare, aquí lo que vamos a mencionar es, dentro de sus tragedias, la presencia de, en este caso, falta de originalidad en sus temas. ¿Cómo es eso? Las obras de William Shakespeare no son originales, están basadas en obras pasadas, mitos, leyendas o libros pasados. Y la última, aquí Shakespeare no sigue las normas clásicas. No obedece las reglas clásicas. Esos son los aspectos básicos que hay que considerar en la tragedia de William Shakespeare. Si hablamos de tragedias, por ejemplo, con arquetipo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es la tragedia de William Shakespeare
que habla acerca del amor juvenil, el amor vehemente, el amor apasionado, casi irracional, ¿cierto? Por ejemplo, claro, Lady, cuando menciono Hamlet, yo tengo que pensar que Hamlet es duda. ¿Por qué? Porque tiene que matar a quien mató a su padre, pero quien mató a su padre es su tío, venganza, pero no sabe si de verdad es él, tiene que descubrirlo, duda y venganza. Se lo dijo el fantasma, ¿le puedo creer un fantasma? Otelo representa los celos, celos desmedidos. Otelo representa los celos enfermizos. Otelo es el general Moro que asesina a su esposo y luego se quita la vida a él. Tienes Macbeth. Macbeth representa la ambición. En Macbeth nosotros vamos a tener el hombre que quiere ascender a toda costa. Estás optado en el simulacro, fácil, asesina a los 7 primeros y le alcanzas el primer puesto. Ese es el método Macbeth, ¿cierto? Macbeth asesinó a todos los que estaban por encima de su línea de sucesión, o lo intentó hacer hasta que lo descubrieron. Tienes, por ejemplo, el Rey Lear. El Rey Lear es la historia del amor de padre, el amor paternal, el hombre que da su reino por sus hijas y éstas le pagan de la peor manera. Hay más tragedias, claro, como Marco Antonio y Cleopatra, también que representa la lujuria, pero de todas estas, la que te pide el examen de admisión se llama Romeo y Julieta. Y si hablamos nosotros acerca de Romeo y Julieta, planteamos lo siguiente. Mira. Si hablamos acerca de Romeo y Julieta, lo vemos más o menos así. Lo primero que necesitas antes de saber la obra, ¿cuál es la forma y cuál es el fondo? Te lo planteo de la siguiente forma. Primer punto, no, yes, ¿qué cosa? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? A ver. Ya. Si hablamos nosotros acerca de forma y si hablamos nosotros acerca de fondo, lo planteamos así. En Romeo y Julieta, la forma se caracteriza primero porque pertenece a un género. El género dramático. Esta tragedia se caracteriza porque tiene 5 actos. Esta tragedia es una tragedia. Lo pongo acá porque algunos lo olvidan. No es novela, sino una clave. Dice novela, no es tragedia. Y esta tragedia se va a caracterizar porque está compuesta en verso y está compuesta en prosa. Esta tragedia se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener un lenguaje sugerente. Cuando tú lees Romeo y Julieta, cuando tú lees esta obra, tú precisamente vas a encontrarte con bastantes metáforas. Lenguaje sugerente es un lenguaje lleno de metáforas. ¿Listo? Ya está. Ahora, y si hablamos del fondo, el tema, pues, el fondo en Romeo y Julieta es el amor juvenil, el amor vehemente, el amor apasionado, un amor casi irracional. Eso es un tema fundamental en Romeo y Julieta. Era novela, no es novela, no es novela, es una tragedia, no es novela. Si hablamos del fondo en Romeo y Julieta, lo primero que yo tengo que recordar es que en el fondo vamos a tener acá, sobre todo, el odio de las familias. Escúchame bien, si hablamos del odio de las familias, esto es algo importante. Claro, el odio de la familia son enconos familiares. Y el odio de las familias, ¿qué representa? Representa las luchas por el poder. Eso representa el odio de las familias.
El pleito de las dos familias representa un conflicto por el poder. Claro, lo que pasa es que son conflictos políticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos familias poderosas, dos familias con ejércitos, dos familias con palacios, por eso son conflictos políticos. Ahora, a pesar de ello, otro tema es el amor sobrepasa los obstáculos sociales, a pesar de ello, ¿cierto? El amor sobrepasa los obstáculos sociales. Pero incluso, aunque el odio no fue impedimento para que se casen, se mueren. Sin embargo, otro tema es el amor más allá de la muerte. Este es otro tema, el amor más allá de la muerte. Ahí tienes entonces los temas fundamentales para entender Romeo y Julieta. Ahora, ¿y de qué trata? Vamos a recordar. Y recordamos en la alegre Verona, donde gobierna el príncipe Scala, dos familias iguales en linaje y abolengo, comparten un mismo odio. Por un lado los Montesco y por el otro lado los Capuleto. Romeo es Montesco. Julieta es Capuleto. Otro detalle. ¿A qué se refiere con edad isabelina? Recién me preguntas eso. La era isabelina es el gobierno de la reina Isabel I, hija de Enrique VIII. ¿Listo? A ver, te decía, el primo de Romeo se llama Benvolio. El amigo de Romeo, primo del príncipe, perdón, el primo de Julieta, se llama Teobaldo. Hay dos primos que vamos a mencionar. Quiero que analices más o menos esta secuencia. Primero comenzamos con el conflicto. Comenzamos con Montescos versus Capuletos. Segundo, vamos a los hijos, Romeo y Julieta. Ahora los primos, Benvolio y Teobaldo. Amigos de la familia. Mercucio. Mercucio no es un Montesco. Mercucio es primo del príncipe amigo de Romeo. Y acá el conde Paris. El conde Paris tampoco es un Capuleto. El conde Paris es amigo de la familia que quiere casarse con Julieta. Ese es el orden. ¿Listo? Ahora, y en medio de las dos familias tenemos a Fray Lorenzo, sacerdote. Tenemos a Fray Juan, otro sacerdote. Y en cada familia tenemos a los criados, tenemos a los sirvientes. Por ejemplo, en Verona, Abraham y Baltasar. En Verona. Y en el lado Montesco y en el lado Capuleto, Sansón, Gregorio y la nodriza. Y con esto tienes todos los personajes que te puedan preguntar de la obra. Obviamente añade los papás de cada familia, ¿no? Ahora, en el bando Montesco, Romeo sufre de amor por una muchacha que no es personaje de la obra, solo es mencionada. Rosalina, Rosalía o Rosalinda, la muchacha que rechazó a Romeo diciéndole que va a ser monja. Y ahora sí tienes todo el panorama de personajes. La obra no dice que sean primos. Eso se cuenta por la leyenda, pero en la obra en ninguna parte dice que es prima. ¿Correcto? Porque es más, solo se menciona el nombre cuando van camino a la fiesta de Julieta. De ahí ni siquiera mencionan el nombre. Al inicio, cuando habla de ella, ni su nombre menciona. Aclaramos el detalle. Recuerda lo siguiente. En la alegra, que dice al costado de amor juvenil, vehemente, con V, ahí está, gracias. Entonces, te decía, en la alegre Verona, dos familias iguales en linaje y abolengo, los Montesco juntamente con los Capuleto, cuyos odios enconados han provocado la ruina de todo el pueblo. Y es aquí que Abraham y Baltasar se encuentran con Sansón y Gregorio.
Sansón es el belicoso, Sansón es el problemático y Sansón provoca a Abraham, Sansón provoca a Baltasar y cuando los provocan estos desenvainan la espada y en el momento en que desenvainan la espada se arma un escándalo tremendo y cuando comienzan a pelear Benvolio aparece y Benvolio quiere ponerle fin al pleito desenvainando su espada y llega Teobaldo y Benvolio le dice a Teobaldo, Teobaldo ayúdame a ponerle fin a esto y Teobaldo dice, me hablas de paz con la espada desenvainada. Al final Teobaldo, en vez de pacificar, desenvaina también su espada. Y se arma un escándalo entre Benvolio y Teobaldo. Aparecen el señor Montesco, el señor Capuleto, y se armó todo un conflicto. El príncipe tuvo que intervenir. Harto estoy de vuestro camino de odio. Muchas muertes ha provocado ya. Al próximo que desenvaine la espada, la muerte os espera. Y en ese momento todos se calmaron. Por un lado, el papá de Julieta iba caminando y aparece a su costado el conde Paris. Señor, deseo casarme con su hija. ¿Con mi hija? Sí, quisiera pedirle en matrimonio. Pero mi hija es una niña, apenas tiene 13 años. Pero señor, hay más jóvenes en Verona que ya son madres. Sí, pero no por dar fruto demasiado pronto, el árbol crece mejor. Pero como lo vio entusiasmado, le dijo, mira muchacho, hagamos algo. Voy a hacer una fiesta en mi casa y quiero que compares a mi hija con las bellezas de Verona. Si después de compararla todavía quieres casarte con ella, bendita sea la unión. Está bien, señor. Gracias. Y en ese momento, criado, quiero que lleves estas invitaciones. Toma, aquí está la lista de invitados. Vaya que tenemos fiesta esta noche. Sí, en esa época se casaban a los 13 años, obviamente. Son otros tiempos. Hoy no, hoy tienes que prepararte, postular, ingresar a la universidad, conseguir un buen empleo, tener un buen trabajo para que puedas mantener un buen hombre y hacerlo feliz, ¿cierto? Los tiempos cambian, chicas. Ahora, entonces, ¿qué pasó con el criado? El criado se fue con las invitaciones y el criado vio a Romeo y a Benvolio al costado. Romeo y Benvolio estaban discutiendo porque Romeo le contaba su amor por Rosalina y cómo sufría por ella. Y en ese preciso momento él llega y dice, joven, ¿sabe leer? Si está en mi lengua así, ayúdeme. Le da la hoja y Romeo coge la lista y comienza a leer y entre los invitados lee Rosalina y su padre. ¿Qué es esto? Una fiesta en casa de mi amo. Y por haberme ayudado están cordialmente invitados. Tome. Pero, ¿quién es tu amo? Uy, discúlpeme, mi amo es el amo y señor de esta casa. ¿Cuál? El señor Capuleto. Y si no son Montescos, bienvenidos sean. Adiós. Y es así como el Montesco recibió invitación a la fiesta. Y esa noche, Romeo, Benvolio, Mercucio se meterían a la fiesta junto a otros jóvenes más, todos con máscaras y antorchas. Cuando Romeo ingresa, le dicen, Romeo, dame la antorcha. No, dame la antorcha. No, yo quiero velarme a mí mismo, dice. Masoquista, ¿no? Y en ese, claro, pues se colaron a la fiesta, pero con invitación, sino ¿cómo? Y entonces, en ese momento precisamente, cuando estaba dentro, Romeo con su antorcha en la mano, decía, quiero velarme a mí mismo, pero tú no has venido por Rosalina. Sí, y como no está Rosalina, yo me voy. ¿A qué te refieres? ¿Que no está Rosalina? No tengo motivo para quedarme. Oye, pero tú has venido a divertirte. No, si no es con Rosalina, no es con nadie. Yo no voy a amar a otra que no sea... ¿Quién es ella? Rosalina no es... Y entonces cuando la ve de espaldas, se va acercando a ella. Y en ese momento, cuando estaba de espaldas, con la punta de los dedos, le acaricia por los hombros. Imagina, ella estaba de espaldas con un vestido sin mangas. Acuérdate que la belleza en la antigua Grecia se representaba en los brazos. Y entonces cuando acaricia desde sus hombros hasta sus manos,
ella siente la cosquilla, ella voltea, él la mira y dice, increíble, si hasta parece una santa, y provoca robarle un beso. Y en una, Julieta lo parcha. Sí, pero recuerda que a los besos, recuerda que a los santos se les besen los pies. O sea, ¿quieres besarme? Bésame los pies. En una. Y él, pero es que, ¿acaso los santos no tienen labios? Claro, labios se usan para la oración, dice ella de terca. Y dice, pero dime, ¿es que acaso los santos no besan? Sí, juntar palma con palma es el beso de los santos. Buenas noches, joven. Imagínate, él fue por besito y le dieron la mano. Hola, ¿no? Y Romeo, cuando vio la mano, al menos con algo se empieza y dice, mira tu mano tan santa, mira tu mano tan pura, mira tu mano tan perfecta, mira mi mano tan sucia, pecadora e imperfecta. Y mira cómo acaricio mi mano por tu mano y tú sonríes. Y mira cómo acaricio mi mano por tu mano y tú te alegras. Y le agarra la mano y dice, ¿y si este milagro hacemos con nuestras manos? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los labios? Y cuando ella reacciona, ya le había robado un beso. Y asustada dice, ¿has pegado en mis labios tu pecado? ¿Mi pecado? Pues devuélvemelo. Y le dio uno y le dio otro. Cuando ella estaba reaccionando, viene la nodriza. Julieta, te llama tu madre. Y se va corriendo. ¿Su mamá? ¿Quién es su mamá? La ama y señora de esta casa. Su mamá es la señora Capuleto. Cuando Romeo se entera que acaba de meterse con una Capuleto, muy bonita la fiesta, yo me marcho, gracias por todo, y en el momento en que está marchándose, Teobaldo lo ve. Teobaldo corre con el tío, tío, se ha metido un Montesco a la fiesta. ¿Quién? El miserable de Romeo. Escucha lo que dice el tío. Ah, ese joven es bueno. Todo Verona está orgullosa de él. Además, él nunca participa de los conflictos. Yo no voy a permitir que en mi casa le causes daño. Pero tío, déjame matarlo. Déjalo tranquilo, pero tío, lárgate. Por eso Teobaldo estaba rabioso. Por eso Teobaldo estaba furioso, ¿se entiende, cierto? Y entonces en ese momento Romeo se marchaba y la nodriza ve que llega Julieta y Julieta le dice, averíguame quién es ese joven. Y nodriza le pregunta a Teobaldo y Teobaldo, ese es el maldito Romeo Montesco. Y la nodriza, nada sutil, va y le cuenta a Julieta. Y Teobaldo lo vio todo. Otro motivo para estar enojado. Y le dijo, es un Montesco. Se llama Romeo. Y Julieta, cuando se entera, tampoco nada sutil. Y le dice, ¿por qué siento que te conozco demasiado pronto, pero que te amo demasiado tarde? ¿Por qué mi único amor proviene de mi único odio? Y se va llorando a su cuarto. Romeo se va llorando a la calle, no aguanta, se da la vuelta, trepa al muro y se mete al jardín de los Capuletos. Ni él sabe lo que está haciendo. La noche es mi cómplice, la noche es mi confidente. Apenas unas palabras he cambiado con ella y siento que mi corazón late diciendo su nombre. Pero ¿qué es lo que veo? Es la Santa Dorada, dice. Y es ahí donde me viene la famosa escena del balcón. ¿Te acuerdas? Ella estaba en lo alto del balcón con la mano y la cabeza así. Y en ese momento él solo decía, habla, habla, santa mía, y opaca a la luna y a las estrellas con tus palabras. Y ella comienza, oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué tuviste que ser Montesco? ¿Pero qué es Montesco si no es ni brazo ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parece? ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre, pierde su hermosura y su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, seguiría siendo el mismo para vivir en amores. Ay, Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, niega a tu familia, y en cambio me ofrezco toda a ti en cuerpo y alma. Ante esas palabras, el que estaba escondido simplemente le grita, te tomo la palabra. ¿Quién anda ahí? Un tipo sin nombre. Te diría mi nombre, pero es odiado por la mujer que amo. Si lo tuviera en un papel, lo rasgaría solo para contentarte. ¿No eres tú, Romeo? ¿No eres el Montesco? Ni lo uno ni lo otro si ambos aborreces. Es más, llámame amor mío y que haré nuevamente
bautizado. Y ella dice, ¿pero cómo entraste? Sí, si los muros son altos. Las alas del amor me elevaron por los muros. Pero si mi familia te ve, te matará. El manto de la noche me oculta sus miradas. Pero si no me amas, si no me amas, llama a tu familia, porque prefiero morir víctima de su odio que vivir sin tu amor. Y así comienza. Día domingo. Después del primer beso, Julieta fue práctica. Montesco, si tu cariño es sincero y tu afecto es real, mañana a punto de qué hora he de enviarte un mensajero para que me digas el lugar y la hora de la boda. Traducción. Mañana a qué hora nos casamos. Y Romeo le dice, al inicio la piensa y luego le dice, al punto de las 9, a las 9 de la mañana. A las 9 te confirmo la hora. Y es así que se marcha. Romeo convence a Fray Lorenzo. Se conocieron el domingo y el lunes ya se estaban casando. Fray Lorenzo los casó con una condición, que de verdad se unan las familias. El propósito era unir a las familias. Y entonces, como se casaron en secreto, Romeo promete visitarle la noche. No podían vivir juntos. En la noche te veo, somos balcón, ¿cierto? Entonces él se marcha por un lado, ella se marcha por otro lado, y cuando Romeo anda feliz, anda contento, se encuentra con Benvolio, se encuentra con Mercucio, y aparece Teobaldo. Y Teobaldo lo mira y le dice, infeliz Montesco, desenvaina la espada. Romeo le dice, hoy no, querido Teobaldo, hoy amo a tu familia, hoy hasta te amo a ti. Y entonces el otro le dice, suéltame, bellaco. ¿Bellaco yo? Dice Romeo. No lo soy. Por motivos que no puedo contarte, pero que ya pronto sabrás, primo, por motivos que no puedo decirte, pero que ya pronto sabremos, ya somos primos, es que no puedo pelear contigo. Y como le da la espalda y le dice, ve con Dios, Teobaldo furioso desenvaina la espada y en ese momento es que Mercucio va a defenderlo. Y Mercucio se va a enfrentar a Teobaldo. Y cuando Mercucio se va a enfrentar a Teobaldo, bellaco significa ruin, desalmado, malvado, es un bellaco, un miserable. Ahora, y entonces en ese momento, Mercucio, no, esa es otra cosa. Pues. Mercucio se enfrenta a Teobaldo, Romeo intenta separarlos, y cuando Romeo intenta separarlos, le manda la espada por debajo del brazo y Romeo no la ve llegar. O perdón, Mercucio no la ve llegar. Imagínate, Romeo está en medio, Teobaldo enfrente, Mercucio atrás y la espada pasa por debajo del brazo. Y es así que Teobaldo asesina a Mercucio. Comenzó la tragedia. Romeo se olvidó de Julieta, Romeo se olvidó de todo, Romeo persigue a Teobaldo y Romeo mata a Teobaldo. Todo el día lunes, segundo día de la obra, cuando Romeo mata a Teobaldo solo dice, soy un juguete del destino, soy un juguete del destino, se va corriendo. Y en el momento en que se va corriendo, el príncipe recibe a ambas víctimas. Y cuando el príncipe ve a Teobaldo y ve a Mercucio, el príncipe dice, yo no puedo dejar impune a Romeo, pero tampoco puedo matarlo. Avisad a Romeo Montesco que tiene un día para largarse de la ciudad de Verona, queda desterrado. Sí, Mercucio era primo del príncipe, precisamente, primo del príncipe, amigo de Romeo. Y entonces en ese momento, Romeo tendría que marcharse al amanecer. Estamos día lunes, no te olvides. Esa noche va al balcón de Julieta. Julieta llora por doble partida. Primero llora porque su primo ha muerto y segundo llora porque quien mató a su primo fue su esposo. Y entonces Romeo llega llorando y Julieta le dice, prométeme que nuestro amor va más allá de la muerte, prométeme que nuestro amor va más allá. Romeo se lo promete y le dice, no te preocupes, te vas de destierro mañana, te vas, pero esta noche te quedas conmigo. Y en ese momento, cuando le dice eso precisamente, Romeo se queda con Julieta, se cierra el telón, a la mañana siguiente se abre el telón y Romeo se tiene que marchar. Lo que pasa, escúchame bien, es que se llama consumación del matrimonio.
Lo que popularmente, sí, Yamile, lo que popularmente se llaman luna de miel es consumación matrimonial. ¿Y sabes por qué? Porque si Julieta no hubiera consumado su matrimonio, este se puede anular. Esta escena era necesaria para decir que nadie puede anular su matrimonio. Una vez que está consumado, ya no hay anulación matrimonial. Así de simple. Y entonces Romeo y Julieta pasan la noche, se cierra el telón, tú no quieres ver eso. Acuérdate que en esa época la reina Isabel I decretó que solo podían actuar varones, que las mujeres no podían trabajar en el teatro. ¿Cómo? Que Julieta era Julio en realidad, era Romeo y Julio, eran dos varones en el escenario. Pero bueno, volvamos, ya te maté la infancia. Y entonces, en ese momento, Romeo se marcha y Julieta le sigue diciendo, quiero saber de ti cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y entonces Romeo promete nombrar a Baltasar como mensajero. Y Romeo se marchó. Romeo se marchó y ese mismo martes el papá de Julieta le dice a ella que se va a casar con Paris el día jueves. Julieta no sabe cómo evitar el matrimonio y le pide ayuda a Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo va a tener un plan. Si de verdad quieres evitar tu matrimonio, simple. Dile a tu papá que te casarás, enciérrate en tu cuarto y cuando estés encerrado en tu cuarto, toma esta pócima. Con esta pócima tu corazón dejará de latir, con esta pócima tus pulmones dejarán de respirar y adoptarás la forma de la muerte. Simplemente haz eso. Mientras que tú finges tu muerte, tu familia te traerá hasta aquí. El miércoles te haré tu funeral y entonces Fray Juan, por encargo mío, viajará hasta Mantua, a donde está Romeo, y él volverá. Tú despertarás y los dos serán felices en Mantua. Ese era el plan, expectativa, en teoría. Julieta bebió la pócima, Julieta fingió su muerte, el miércoles se hizo su funeral, la dejaron en la cripta, todo iba de acuerdo al plan. El conde París se quedó llorando a Julieta, eso no está en el plan. Y cuando Fray Juan iba a avisar a Romeo, Baltasar volvía. Y Baltasar vio a Julieta, le venía a traer un mensaje y vio a Julieta muerta. Y Baltasar decidió que hay que decirle a su amo. Entonces, todo depende de quién llegue. Si llega Fray Juan primero, final feliz. Si llega Baltasar primero, final funesto. Y al final, Fray Juan se quedó curando en un pueblo donde había enfermos de peste y nunca llegó. Prefirió regresar a Verona y decirle a Fray Lorenzo, oye, no llegué, anda, despierta a la muchacha y llévala mejor, llévala. Y el único que llegó fue Baltasar. Y cuando Baltasar llegó le dijo, ha muerto. Romeo compra el veneno, regresa desesperado, Romeo entra en la cripta y en el momento en que entra en la cripta, el conde París lo ve. Romeo no sabía quién era, pero el conde París se enfrenta a Romeo. Y cuando Romeo termina asesinando al conde París, lo mata, Romeo se acerca a Julieta y dice, tan cruel la desdicha, tan cruel el dolor, pero si has dado el primer paso, yo he de alcanzarte, le dice. Lo mira Teobaldo, oh joven Teobaldo, te pido perdón por haber sido yo quien arrebató tu juventud, pero te tengo una buena noticia. La misma mano que acabó con tu juventud, hoy acabará con la mía. Y en ese momento se acerca Julieta, coge el veneno y dice, veneno, no importa el lugar por tormentoso, doloroso que sea, permíteme acompañarte. El criado de París ya había ido a buscar ayuda cuando Romeo bebe el veneno y cae. 5 segundos apenas después de que Romeo bebe el veneno y caiga, es allí donde aparece Fray Lorenzo. Muchacho, le dice, trata de reanimarlo, pero ya es demasiado tarde. El veneno hizo su efecto. Y quien comienza a despertar es Julieta. Y Julieta comienza a toser y dice, ¿dónde está Romeo? ¿Dónde está Romeo? Y en ese preciso momento, Romeo estaba tendido en el suelo, Julieta se levanta, el Fray Lorenzo se la quiere llevar, y cuando Fray Lorenzo se la quiere llevar, ve el cadáver de París.
voltea, ve el cadáver de Romeo y en el momento en que ve el cadáver de Romeo dice, ¿cuándo va a despertar él? Él no va a despertar, mi niña. Y llorando se queda abrazándolo y en ese momento el conde Paris dice, sígueme, no, me salvarás hoy, pero no me salvarás ni mañana ni pasado. Ella se quiere quedar, Fray Lorenzo simplemente le da la bendición y se marcha. Julieta se queda con Romeo. Y cuando Julieta se queda con Romeo, dice, tan cruel la desdicha, tan cruel el dolor, pero si tú al veneno, tú te lo llevaste, te pido, te suplico y te exijo que me lleves con él. Y no había veneno. Qué egoísta que sois conmigo, Romeo. Ni una gota de veneno, amigo, me has dejado para acompañarte en la otra vida. Pero aún en tus labios, fresco el néctar de la muerte al estar y de un beso busca veneno y nada. Y entonces afuera se escucha por aquí, esta cripta está abierta. Y en ese momento Julieta dice, no, seamos breves, coge la daga de Romeo. Oh, bienhechora daga, el corazón ansía tu caricia. Daga, no espada, cuchillo, cuchillo. Y entonces frente al público, Julieta se apuñala. Y en ese momento, Julieta muere. Los guardias encontraron a Paris muerto, a Romeo muerto y a Julieta muerta de nuevo. Ya la habían dejado muerta temprano, acuérdate. Y entonces no entendían lo que pasaba. Y es allí que apareció Fray Lorenzo, apareció Baltasar, lo contaron todo. Y cuando los papás se enteraron, el papá de Romeo por culpa de tu hija, el papá de Julieta por culpa de tu hijo, y al final las mujeres por culpa de ustedes, por sus odios, nuestros hijos están muertos. Y en ese momento la mamá de Julieta dice, si no fuera por sus tontos pleitos, hoy en lugar de vestir a mi hija para su entierro, le estaría vistiendo para su boda. Era jueves, precisamente. Lloraban todos, se pidieron perdón Montescos, Capuletos, y llegó el príncipe. Y el príncipe dice, ¿dónde están esos enemigos? ¿Dónde están cuyos odios enconados provocaron la muerte de dos de mis amados súbditos? Aquí estamos, Señor, pero enemigos ya no somos. Yo haré una estatua de su hija. Joven que amó mi hijo, dice el papá de Romeo, y yo una de su hijo. Y ambas estatuas de la mano estarán en la entrada de Verona, con una inscripción que diga, en esta ciudad, Montescos y Capuletos son una familia, por el sacrificio de los jóvenes amantes. Y el príncipe ante eso solo dice, ante la tempestad, el viento leve quieta, pero nunca, nunca habrá historia más triste que la de los amores de Romeo y Julieta. La obra termina con la reconciliación de las dos familias. Fin. Y ese es el panorama de edad moderna que teníamos que ver hoy. Perfecto, sencillo, facilito, cuéntame. Sí. Perfecto, 5 días, porque el quinto día los lloraron. En el cuarto día los dos estaban muertos y el jueves, quinto día, los lloraron. Se conocieron domingo, se casaron el lunes, el martes lo desterraron, el miércoles se murieron y el jueves los lloraron. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Sí, en menos de una semana. En esa época se casaban a los 13 y todo eso pasaba a los 13. No es novedad, los tiempos cambian. Los tiempos cambian, obviamente. No es enamorarte en un día, en realidad, Giovanna, no solo es enamorarte en un día o lo del matrimonio, sino que te lo planteo de la siguiente manera. Escúchame bien, te lo planteo de la siguiente manera. Al final, Julieta tenía que casarse con Romeo, porque una muchacha no puede quedarse de enamorada de alguien. No existe el enamoramiento. O son todo o no son nada. Y obviamente ella, por salvaguardar su honor, es que le pidió el matrimonio. O sea, ya, tú me amas, casémonos ahorita, salvaguardando su honor. ¿Te das cuenta? Y no era mucho mayor. La obra no dice la edad, pero la leyenda te dice que bordeaban los 16, 15 a 16. O sea, no es mucho mayor, pero la obra no dice la edad, aclarando. La única edad que se alude es al inicio cuando menciona la edad de Julieta. Nada más. Ahora sí, pregunta número 1, rápido todos, rápido todos, rápido todos. Sí, 13, 14, por ahí, no hay mucha diferencia.
A ver, los sucesos ocurren en Verona, verdadero. Julieta es más bella en los Montesco, no es Montesco. Debido a las rivalidades, Romeo mata a Paris. Romeo mató a Paris sin saber que era Paris. El tema es la pasión juvenil, sí, y las familias se reconcilian, sí. Uno dedo. Dos, si te dice luchas por el poder, conflictos familiares, conflictos familiares. Ah, beso. Tres, dos tragedias de William Shakespeare, Romeo y Julieta y Hamlet. Ya está. Cuatro, en la ciudad de Verona dos familias se disputan el poder verdadero, eliminaste una. Romeo Montesco insulta, incita a Teobaldo, falso, eliminaste otra. Sabes que la siguiente es verdadera por las claves y la siguiente es falsa por las claves y la quinta lo define. Al final las familias continúan su enemistad, falso. ¿Cuál sería la clave? La C. ¿Cómo se van a matar de verdad? Oye, es teatro, es teatro. ¿Cómo se van a matar de verdad? Qué excelente su actuación, dice. En la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, Julieta evita su matrimonio con un narcótico, dedo. 6. Con respecto a Romeo y Julieta, marque la afirmación correcta. Ciudadano de Verona evitan la muerte, nadie evita la muerte. Impiden el matrimonio, nadie impide el matrimonio. Ah, el amor sobrepasa obstáculos sociales. 7. Con respecto a Romeo y Julieta, marque la afirmación correcta. Ajá, los hechos centrales ocurren en Verona, Italia. Muy bien. 8. Romeo se ve forzado a batirse con el sobrino Capuleto. ¿Por qué? Porque él mató a Mercucio. Busca una clave que diga algo parecido. Él mató a Mercucio. La D, claro. La D. Muy bien. 9. Quien quiere casarle a su papá, con quien quiere casarle con el conde París y quien quiere evitarlo es Fray Lorenzo. Casa. 10. La lucha por el poder, si te dice lucha por el poder, familias, familias. Siempre la clave va a ser familias, claro. La pugna entre las familias. 11. ¿Cómo muere Romeo? Con veneno, casa. 12. ¿Qué hace que los protagonistas sobrepasen los obstáculos? El amor o pasión juvenil, dedo. 13. A ver, mira, esta 13 es ilustración. ¿Se interesó por el saber y la actividad científica? Sí. Votas la B y votas la D. ¿Impulsó el capitalismo en Europa occidental y oriental? No. Dice occidental y oriental. Oriental no, solo occidental. Se va la 2. ¿Prevaleció la inestabilidad? No, eso es barroco. ¿Cambios políticos? Sí. Casa. 14. Luego de leer los versos del Divino Orfeo de Calderón de la Barca, mira, te está preguntando características del barroco. Mira, sin leer el texto, no puede ser la A, porque prescindir de complejidad significa que no es complejo, y eso es mentira. No puede ser la B, temática bucólica es renacimiento. No puede ser la C, porque los límites entre la realidad y el sueño no se establecen. Además, solo hay una clave que tiene una característica barroca. ¿Cuál es la única característica barroca? Referencias mitológicas. Es la única característica barroca, date cuenta. Mira, si bien dije que me llamaba príncipe grande y de inmortal trofeo, cuando en aquel disfraz pastor te amaba con el nombre fingido de Aristeo, y hoy que la alegoría en mí se acaba, Plutón me nombro, en cuyo nombre leo ser absoluto dueño del leteo. Hablen testigos ciertos que construyen Plutón, dios de los muertos. Nombres mitológicos. 15. A muerte, fin del infortunio. No prolongues mi vida. Dime, Julieta se está matando y dime, ¿la muerte le pone fin a su historia? No, la muerte no le pone fin. Excelente. Dedo. Siguiente pregunta. ¿Dentro de sus dramas históricos destaca Venus y Adonis? No. La primera es falsa. Vota 1. ¿Romeo y Julieta es una novela? No, tampoco es novela. La segunda es falsa. ¿Sueño una noche de verano y la tempestad son comedias? Sí, la tercera es verdadera. ¿Sus sonetos pertenecen al género lírico? Sí, verdadero. ¿Macbeth, Ricardo III y Hamlet, género dramático? Sí. 16, casa. 17. Las disputas entre Montesco y Capuleto han generado un odio enconado. Verdadero. Votas la A y votas la D. La hija del jefe de los Capuletos desprecia, no.
falso, se quedan las dos. La tercera es verdadera por las claves y la cuarta define, Julieta evita el matrimonio tomando un narcótico, sí. Y al final Julieta muere ingiriendo veneno, no. Beso. 18, con respecto a William Shakespeare, marca lo correcto. A ver, Venus y Adonis no es épico. La Tempestad no es historia. Poesía, dramas, novelas, no. Ya. La mayoría de sus obras son dramáticas. 19, el tema central gira en torno al amor, que es la pasión que sobrepasa los obstáculos. Y la 20, 3 tragedias. Hamlet, Romeo y Julieta y Otelo. Y con eso tienes absolutamente todo lo que teníamos que ver hoy. Listo, señores. Después de esto solo te queda a ti hacer un perfect en el quizzes. Confío en ti. ¿Listo? Cualquier consulta después del quizzes te ayudo. Vamos. Entra al quiz, por favor, te voy a mandar el enlace una vez.